La lideresa de comerciantes en vía pública, Diana Sánchez Barrios, se reunió con los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios en el Congreso local para presentar la iniciativa ciudadana de ley que regula el ejercicio del comercio y el trabajo no asalariado, acompañada de cientos de trabajadores que montaron un templete en el frente del recinto legislativo de Donceles. Esta iniciativa ciudadana es la primera que se presenta conforme a lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad de México. La mesa directiva del Congreso será la responsable de canalizar la iniciativa a las instancias correspondientes. Ellos tendrán que mandarla al Instituto Electoral, ellos tendrán que hacer revisión. La ley de participación ciudadana marca que tienen 15 días para que den un pronunciamiento si cumplió las características como iniciativa ciudadana, y de ahí parte que se sube al Pleno para que la manden a las comisiones que ellos decidan. Esta propuesta reconoce el derecho de los trabajadores en vía pública a tener acceso a los servicios de salud, trabajar en un entorno limpio y estar protegidos contra la violencia de las autoridades en operativos, así como el uso de gafetes que identifiquen a las personas trabajadoras no asalariadas como trabajadores regulados, controles de sanidad y protección civil, el reconocimiento de zonas de trabajo para que convivan en el espacio público los trabajadores, peatones, transporte no motorizado y vehículos. Comercio principalmente popular en el espacio público de todo el país. Cada 100 pesos que genera el país, el 23 pesos aportamos este sector. Al mismo tiempo, en el Pleno del Congreso, la diputada del Partido del Trabajo, Circe Camacho, presentó una iniciativa para reformar el artículo 27 transitorio de la Constitución local para que la legislación en torno a los trabajos informales se posponga hasta el segundo periodo ordinario de sesiones. Imágenes, Javier Martínez. Información y voz, Alberto Álvarez Santana. 21 Noticias.